Hola, yo soy Michael Sun. Ha llovido y ha llovido y ha llovido. Por eso grabo en casa. El fragmento 9 de la carta 2 que leeremos hoy se refiere a la elección y la preparación de los discípulos por parte de Jesús. Les explica a fondo lo de las visiones y las revelaciones que tuvo en el desierto y cómo fue que se limpió su conciencia. Disfruten la lectura. Carta 2, fragmento 9. Elección y preparación de sus discípulos. Les explica a fondo todo lo que se le había revelado en el desierto y cómo fue que se limpió su conciencia. Fui a las colinas a rezar sobre cómo elegir a los discípulos. Cuando me llegó la convicción de que sería guiado respecto de a quienes debía elegir, volví a Cafarnaúm. Sentí un fuerte impulso de bajar a la orilla del mar para hablar con unos hombres a quienes había visto escuchando muy atentos mis enseñanzas. Quedaba por ver si dejarían sus redes para unirse a mí, pero cuando los llamé, Simón, Andrés, Santiago y Juan vinieron enseguida, felices de apoyarme en mi obra de curación y enseñanza. Otros también se unieron a mí al empezar el trabajo entre la gente. Salí de la casa de mi anfitrión, Sedequías, quien me aseguró cariñosamente que podía regresar cuando quisiera. Y así fue como empecé mi misión de maestro y sanador, yendo sin rumbo, donde fuera que se diera la necesidad, por ciudades y aldeas. Antes de partir reuní a los jóvenes que habían aceptado y querían ayudarme. Escucharían mis enseñanzas y quedarían confundidos por muchas de las cosas que yo quería decir. Era indispensable que les explicara en primer lugar el fondo de todo lo que se me había revelado en el desierto. Les conté que, a pesar de mi anterior modo de vida descuidado, siempre había sentido una profunda compasión por la gente. Fue por esta compasión que le di la espalda al Dios que nos mostraban los rabinos. Cuando les hablé de mi total rechazo de un Jehová castigador, vi la duda y el sobresalto en sus rostros. Les expliqué con todo detalle que me preguntaba cómo era posible hablar de un Dios bueno habiendo tantos niños inocentes que sufrían tanto. Mientras hablaba, vi cómo se relajaban sus rostros poco a poco. Seguí poniendo en palabras lo de mis dudas y la furia de antes, hasta que vi cómo cambiaban sus expresiones por expresiones de aprobación y luego de total acuerdo. Descubrí que les había insinuado que esas eran sus propias dudas y cuestionamientos, de los cuales nunca antes se habían atrevido a hablar. Hablando con ellos, sentí su alivio de saber que ya no estaban solos en su resistencia secreta ante las enseñanzas de los rabinos. Les dije que llegó el momento en que empecé a darme cuenta con mayor claridad que estaba malgastando mi vida. Quise cambiar y sentí con fuerza que debía ir a ver a Juan el Bautista como punto de partida y el inicio de una nueva forma de vida. Les describí lo que pasó durante mi bautizo y en las 6 semanas que estuve en el desierto. Les expliqué que paulatinamente se limpiaron de mi conciencia todos mis pensamientos, creencias, actitudes, arrogancia y rebeldía anteriores al ir pasando por las profundas revelaciones y las visiones que me mostraron la realidad que ahora llamaba el Padre. Les expliqué la naturaleza del Padre y les expliqué que esta naturaleza divina también era la voluntad divina. Les dije que era el hombre mismo quien, por sus modos equivocados de pensar y obrar, se apartaba del Padre en su interior, y que solo el hombre, en primer lugar, por el arrepentimiento,
y luego por la purificación mental y emocional, era quien podía volver a encontrar su propio camino de regreso al contacto pleno con el Padre. Cuando esto se cumpliera, se liberaría la plena naturaleza del Padre en la mente, el corazón, el cuerpo, el alma y el medio y las experiencias de vida de la persona. Al suceder esto, esa persona entraría en el reino de los cielos donde reina el Padre, y el reino de los cielos se establecería igualmente en la conciencia de la persona. Entonces esa persona habría alcanzado el fin último de su existencia. Mientras hablaba con mis discípulos, vi sus reacciones reflejadas en sus rostros. Había desaparecido la duda por completo y ahora asomaba en ellos una luz de conocimiento y alegría. Estos jóvenes se volvieron creyentes entusiastas y exclamaron: «Estas sí que son buenas noticias». Sin embargo, después de su aceptación inicial de todo lo que les había dicho, a veces se preguntaban si lo que les había dicho era verdad. Esto lo entendí. Requería mucho valor estar dispuestos a deshacerse de la imagen de Jehová tan profundamente arraigada en sus mentes. Hubo veces en que hablaron entre sí y se preguntaron quién era este hombre que afirmaba semejantes maravillas. Y se me seguían y a fin de cuentas terminaba yo siendo realmente un mensajero de Satanás. Entonces, ¿qué? Serían severamente castigados por Jehová. Tenían mucho que perder: su posición social como hombres jóvenes, sobrios y grandes trabajadores, su reputación como comerciantes y artesanos, la pérdida de ingresos y, el mayor de los obstáculos, la furia probable y el rechazo de sus familias. ¿Qué recibirían a cambio? Les dije que yo no podía prometerles ninguna recompensa terrenal por su ayuda en propagar el Evangelio de la Buena Nueva. No tenía ninguna duda de que a donde quiera que fuéramos nos darían alimento y refugio y que la gente nos recibiría bien. Tan solo podía prometerles la verdad de que el Padre conocía sus necesidades, que éstas se satisfarían y que el Padre los mantendría sanos. También les podría prometer que al recurrir al Padre y al confiar en el Padre en cada paso del camino, serían felices como jamás lo habían sido antes. Experimentarían el reino de los cielos ellos mismos en la medida en que abandonaran las exigencias del yo y sirvieran a los demás. Serían testigos de las curaciones, y por las curaciones se aumentaría su fe y se les daría el valor para sobrellevar las incomodidades del viaje. ¿Qué tal la lectura? Estos hombres jóvenes, elegidos por Jesús, creyeron después de que les explicó todo lo del desierto y realmente todo lo que quería hacer, y que era en verdad el reino de los cielos. ¿Y quién? Porque no hay un quién, pero ¿quién es o qué es en verdad Dios? Creyeron y se maravillaron, pero muchas veces después dudaron y vacilaron y pensaron de Jesús: wow, ¿será que este man es más bien un enviado de Satanás? ¿Qué nos va a pasar? Vacilaron. No era fácil para ellos librarse de esa visión tan poderosamente arraigada en sus mentes de Jehová. Lo mismo que para ti, hermano, cristiano, católico o de otra religión por la cual crees en un Dios personal. Sé que no es difícil, al contrario, sé que es difícil, muy difícil, y requiere mucho valor deshacerse de esa visión de un Dios personal que tenemos incrustada en la mente. Pero si no das ese paso,
Si no lo das, no podrás emprender el viaje real del camino espiritual, de la vía espiritual real, de la ascensión. Seguirás atrapado en la telaraña de la ilusión, hermano. Así es. Ya te llegará el momento, pero es una condición indispensable, librarse de esa visión de un Dios personal. No hay tal cosa. Recuerda lo que vio Jesús en el desierto. Nada hay sólido bajo el sol. Una visión de la realidad corroborada por la ciencia. No hay nada sólido. La apariencia sólida es falsa. Tú, el asiento sobre el cual te sientas, el celular que tienes en la mano y con el cual estás mirando este video o vídeo, como dicen en España, no es sólido, es un campo electromagnético. Tú eres eso. Eso es la realidad del universo y eso es la sustancia de todas las cosas. Dios, amor universal. ¿Qué implicaciones tiene eso en tu vida real? Bueno, hermano. Bueno, hermanos divinos, hermanas divinas. Los amo. Gracias por estar aquí hoy. Por favor, denle un clic al botón para suscribirse a mi canal, un like si les gustó este video y muchas gracias por compartir con sus amigos. Los espero mañana. Chao.